Os voy a dejar un enlace abajo en la casilla de descripción para que os podáis bajar la plantilla de las piezas. Siguiendo este vídeo vais a poder hacer uno exactamente con esto. Digámosle que es mi regalo de Navidad para vosotras, para agradeceros que me seguís, que estáis ahí, que veis mis vídeos y que muchas de vosotras me habéis mandado unos mensajes que de verdad son conmovedores. Me han encantado recibirlos, saber de gente que está muy lejos de aquí, de España, del sur de España, y que aprecia cositas que hago y que enseño. Pero además os voy a llevar conmigo de viaje, porque sí, como estamos en vísperas de Navidad, la gente se junta para celebrar estas fechas y nosotros en familia también nos vamos a juntar. Con la diferencia de que no nos juntamos aquí en España, nos vamos a juntar en Dubái, porque es donde vive mi hermana desde hace ya muchos años. Y un año sí y otro no, intentamos celebrar las Navidades, estas fechas, juntas. ¿Qué estáis haciendo? Yo repartiendo los colores, poniéndolos todos juntos, porque esto es un caos, ¿sabes? Para encontrar los colores, que son muchos. Ese es tu trabajo. ¿Y Lola qué está haciendo? Lola, ¿tú qué estás Yo haciendo? pulseras. ¿Pulseras? ¿Puedo ver una? Está saliendo. Que sí, y una vez que estás... No te puedo seguir. No puedes hacer más espacio. Me he perdido. Bueno, pues empezamos ya. Venga, vamos a ello. Vamos con los materiales. Bien, he hecho muchas versiones de este león. Esta fue una en la que incluso terminé la cara con diferentes puntadas. Estuve probando a ver qué puntada me gustaba más para cada pieza. Esta de aquí la he quitado porque no me gustó para nada. Estaba, no sé, muy tupida. El festón le queda muy bien al hocico, eso ya depende de cada una. No hay por qué saber bordar para hacer esta manualidad. Si va a ser decorativo el uso que le dais, ahí sí que podéis utilizar solamente la cola y olvidaros de todo lo demás, excepto la melena. La melena no se puede pegar, hay que coserla, ¿vale? O sea que sí o sí, algo de coser vais a tener que hacer. Aquí, por ejemplo, el festón no me ha gustado en la barbilla. Se lo voy a quitar, le voy a dar una puntada normalita y corriente, como estas que le he dado aquí, en los ojitos, para hacer las pestañas. Como veis aquí, pues va y ven. Simplemente con ver esto ya sabéis que es que lo de bordar no es lo mío. Sin embargo, me gusta. Así que pienso seguir intentando, aprendiendo, ensayando. Y mientras tanto, si me sale algo bien, pues os lo enseño, como esto de aquí. Vale, aquí por ejemplo el festón, como veis, con la falta de práctica y tal, pues me ha salido así como ha estrujado la mejilla. Tampoco lo voy a hacer. Hasta que no lo sepa hacer mejor. Aquí me ha salido bien, no sé, habrá sido suerte. Aquí no tan bien. Así que mientras no me salga todo así de bien, voy a coger y voy a hacer otra puntada más fácil. Que puede ser esta o puede ser simplemente esta. La ceja, bueno, pues no tienen por qué verse las puntadas. De hecho, creo que queda mejor así. ¿Vale? A ver, esta ha sido una de las versiones. Esta está montada y está montada sobre un bastidor porque no todo el mundo va a quererle dar el mismo uso que yo. Yo voy a montar mi león sobre una bolsa, que tengo el bastidor. A ver, aquí tengo el bastidor detrás, no se ve por el pelo, pero yo voy a montar el mío sobre una bolsa de tela para llevármelo de compras, llevármelo de paseo, en fin, simplemente para mí, para usarlo, porque resulta que no tengo niños en casa, pero si queréis hacerlo para decorar, pues lo podéis montar sobre un bastidor y luego colgarlo como si fuese un marco. La melena es esta de aquí, por ejemplo, es una de las pruebas que he hecho, que la he hecho con dos tipos de lana, que no me gusta para nada. Solamente al final la que he escogido ha sido esta lana, que es así un poco mostaza, color amarillo mostaza. En esta, como veis, tengo los dos colores mezclados y para mi gusto pues como que no queda bien, pero bueno, la voy a utilizar para enseñaros
Este es el punto que le voy a dar a casi todo. Tendrá un nombre, me imagino. Yo no lo conozco. Ah, y antes de enseñaros esto, para que lo veáis bien, ¿vale? También deciros que, bueno, pues los colores que yo he usado no tienen por qué ser los que uséis vosotros. Yo es que he experimentado este, no me ha gustado porque no es así, no es realista, pero lo probé y pensé, bueno, pues a lo mejor sí, no. La barbilla también la hice en varios colores. La hice en estos dos colores, pero entonces el morro no resalta, con lo cual hice el morro de otro color. Es una opción, ¿vale? Es una opción que no he escogido. La que he escogido es esta de aquí, donde la barbilla es blanca y también la parte interior de las orejas están hechas con fieltro blanco, pero a gusto de consumidor, lo dicho. Vamos a dejarlo así simplemente para enseñaros esta variedad. Ahora, si lo ponéis en un bastidor para darle un uso decorativo, es decir, para decorar el cuarto infantil de vuestra sobrina, de vuestra nieta, de vuestra hija, de quien sea, o hijo, porque esto es unisex, es una manualidad decorativa unisex. Decorativa si lo hacéis sobre un bastidor para colgar y funcional si lo hacéis como yo sobre una bolsa. Vale, voy a dejarlo aquí para enrollarme, simplemente para que veáis el efecto. Que poco me gustan las cosas cuando no están bien hechas. ¡Oh, maniática que soy! En fin, ahí va, más o menos, ¿verdad? Os hacéis a la idea. Aunque yo aquí, en las que a lo mejor tenéis un ojo de águila, os habéis dado cuenta que le he puesto un flequillo, ahí no hay flequillo ninguno. Es opcional. Si le vais a hacer un flequillo, tenéis simplemente que hacer la tira de flecos más larga para luego... para darle una vuelta por aquí, que no se quede calvo el león, ¿vale? Podría ser también un león viejito, también puede ser que esté un poco calvo, pero si no, simplemente tendréis que hacer la tira más larga para pasar por aquí una segunda vez. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea. Esta es la opción decorativa y esta, la de la bolsa, es la opción funcional, que es la que vamos a hacer. Hablemos ahora de todos los materiales que he usado. Voy a poner este encima porque está más terminado. El principal es la plantilla, obviamente. Aparte de la plantilla que os he numerado según el orden que yo he utilizado. ¿Vale? La primera pieza que he puesto sobre la tela para coserlo, para fijarlo, ya sea con pegamento textil, para que no se mueva mientras bordo. Yo no tengo experiencia, con lo cual a mí me ha venido bien. Si vosotros la tenéis a lo mejor con alfileres, os viene mejor, o simplemente sin nada, no lo sé. Os digo cómo me ha funcionado a mí. He cortado las piezas, ¿vale? El orden lo he seguido: primero la cara, después la barba, número 2, después la boca, que aquí no la tengo, pero aquí sí, y se la voy a poner. Después la boca, que sobresale muy poquito, ¿vale? Después de la boca el morro, que es este. Después viene la nariz, que es esta, ¿vale? Y este de aquí, que he llamado el hocico, el número 6, es el que le pongo después. Y ahí se completa la... ¿qué he hecho ahora? Se le ha caído un ojito. Bueno, aquí está el ojo. Bien. Ahí va, ¿ven? Y ya está. Y lo último que se le ponen son las orejitas. Es decir, hay una interior y hay una exterior. Entonces la última es la interior, que es la que le pongo aquí dentro, y luego coso alrededor. Y aquí le he hecho una pequeña pinza también, ¿vale? Bueno, pues ya está. Las mejillas, pues número 7, pero también podría ser, yo qué sé, el número 11. Eso ya según lo vayáis viendo. Y eso es todo. El método de cómo usar la plantilla, aunque sea, digamos, bastante normalito y quizás no tenga ni siquiera que explicarlo, pero lo voy a hacer por si las moscas. Estos son los colores que he escogido, ¿vale? El de la mejilla es este de aquí, que es un anaranjado, una especie de melocotón. Para la barba el blanco, después para las orejas o las cejas también varios tonos de marrón.
ahí ya, o quizás tenéis ya algo parecido en vuestro cajón de suministros, y si no, bueno, pues ya veis lo pequeñas que son las piezas. La única pieza grande es la de la cara, es la única que vais a necesitar, digamos, un tamaño A5 de plancha de fieltro. Si no, bueno, pues con estas poquitas piezas, me caen, estas poquitas piezas se puede hacer el león, la cara del león. Y ya está, y con la lana, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué utensilios o qué herramientas he utilizado? Veamos a ver, una vez más, voy a sacar esto de aquí. Una que no os he presentado porque todavía no la tengo hecha es esto de aquí, que es la rafia. Y la rafia he hecho una prueba. Esto es una cosita que me he inventado hoy. He hecho una prueba que no la tengo aquí, claro que no, porque se me habrá caído porque todas estas piezas son tan pequeñitas, pero bueno, no importa, os lo comento. La rafia es como, esta es de papel, ¿vale? Esto no es vegetal, esto es, bueno, sí, el papel también es vegetal. Esto es lo que le voy a poner aquí en los bigotes. ¿Por qué? Porque se queda tieso. La lana no se queda tiesa y ya tendría que coser más, pero esto sí. Le voy a hacer pequeñas incisiones, así. Le voy a cortar, se me acaba la batería y al cambiarla también tengo que cambiar la posición de la cámara porque la pila está dentro de la cámara. En fin, a lo que iba. Pila nueva, vida nueva o acción nueva. Veamos. Esto es lo que tengo planificado. Quizás os ha hecho demasiado largos. Bueno, ya veré cómo lo hago. Como esto se me ha ocurrido, como decía una tía alemana mía, a última hora. ¡Ja! ¡Qué chulo! ¿A que sí? Bueno, pues esta es la idea más o menos, de hacerle un puntito aquí, ponerle esto por encima. Y los chicos sí que tenéis que tener muy claro que tiene que terminar en la boca, ¿vale? Para que sea realista, así justo encima de la boquita. Bueno, pues esta es la idea. Este es el diseño final que me vais a ver terminar a continuación. Y ahora os voy a hablar de los materiales, porque me enrollo mucho. Aparte de la plantilla, vais a necesitar, o no, depende de si lo hacéis a máquina, hilos de bordar, ¿vale? Y si utilizáis hilos de bordar, pues también agujas de bordar o las que tengáis. Luego he utilizado, bueno, para coser lo que es la cara sobre la superficie, el hilo más cercano que tenía, que era este, que podía haber sido un poquito, a lo mejor este es más cercano, puede ser, no, pero aquí tampoco. Pero aquí sí que hay uno, que se le acerca bastante más. Bueno, ya veré cuál cojo. La historia es que el hilo lo vais a necesitar. Este de aquí lo necesito, también podría utilizar este otro, que es transparente, es de nylon. No lo he manejado todavía, no sé si en teoría, ¿vale? Es bueno y se deja manejar bien, pero no sé si no va a ser demasiado duro, ya veremos, y le quita movimiento. Este color lo he escogido porque yo le voy a poner margaritas al león. Después encima, quita león, pon león, quita león, pon león. Después, cuando le ponga la melenita por aquí, como habéis visto en la foto, pues le voy a poner unas margaritas que le van a quedar bien chulas. Y por eso he escogido este color, porque es el que va en el centro de las margaritas, para darle un par de puntadas. Si no le dais margaritas, obviamente no vais a necesitar ese tipo de color, ese color de hilo. ¿Qué más? Esta es la rafia de la que os hablaba antes, por si acaso no ha salido antes de que se cortase la grabación por falta de pila. Y esto es, si os equivocáis, obviamente, bueno, pues para abrir las puntadas un abre costuras. Esta es la pila que no funcionaba o que está vacía, por si os interesa. Los pegamentos, pues este lo he utilizado para enseñaros, y también para mí,
para enseñaros que cuando cortéis las piezas de la plantilla podéis pegarlas con un toquecito de este pegamento encima, cortar y ya está, tenéis la pieza hecha. Y eso es necesario si no tenéis el freezer paper, el papel de congelar. Yo sí lo tengo. Así que esto solamente lo he hecho para vosotros, ¿vale? Esto solamente es para vosotros. A continuación os enseño cómo funciona con freezer paper. Y este de aquí, este pegamento textil, lo utilizo para fijar la cara sobre la superficie donde voy a ponerlo antes de pues darle sus puntaditas y ya fijarlo definitivamente. Me ayuda simplemente porque no se mueve. ¿Le podría poner alfileres? Claro que sí, se los podría poner, pero los alfileres siempre distorsionan un poquitito y yo me apaño mejor con el pegamento. Las tijeras. Es obvio. Unas tijeras de este tamaño, más grandes, más pequeñas, las que tengáis. 2 colores más de hilo de bordar que tengo. El blanco pues porque la barbilla seguramente, no sé, a lo mejor le doy blanco a la barbilla o a lo mejor le doy como aquí otro color para que resalte, posiblemente le doy otro color, me gusta, este look me gusta. Y el negro, ese sí o sí lo vais a necesitar para las pestañitas, ¿vale? Acordaros que este es hilo más grueso, que es el de bordar, que podéis coger las hebras que queráis, 2, 3, 4, 5, depende de cuánto queráis que resalten. The final destination of this train is Center Point. شافوا قد ما دارت بس عيوني بالارض حطيت تلفزيون فيه رياضة مبسوطين ربح اللعبة بآخر الحارة روان واقفة بسنانها على الأنزعتر سنانها من قدام في حبة وحدة ويمكن أكتر وبحاول أحكيها بس روان أنا متوتر سكرت دكانة الحيوانات يا خسارة بحبوني بشكل عام مرة جبنا كلبي سميناها كلنا قطة هاي فكرة امي انا امي كتير نغشي بالليل صحن شوربة وبعدين ببعت رسالة روان انا امير بدفع الليلة انا Colocad el papel de congelar sobre la plantilla impresa con la cara plastificada hacia abajo y fijadlo con cinta. Al ser translúcido, permite calcar las piezas fácilmente. También podéis imprimir directamente sobre la cara mate si pegáis el papel A4 al de congelar, pero eso es un poquito más difícil. Ahí la dificultad proviene principalmente de que se atasque la impresora. Si no lo habéis hecho antes, es mejor trazar y para ello utilizar un lápiz que podáis borrar si os equivocáis. Para las mejillas he utilizado la medida de una moneda de 5 céntimos. Podéis hacer lo mismo, es más fácil hacer un círculo de esta manera. ¿Por qué usar papel de congelar? Os preguntáis quizás. Bueno, pues yo lo hago porque es la forma más fácil que conozco y más exacta de cortar piezas pequeñas como la boca, las cejas y las mejillas.
cuando las piezas son tan pequeñitas, es importante que salgan bien, ¿vale? Con el alfiler no salen tan exactas como si le dais un toquecito de pegamento, lo pegáis y luego lo cortáis. Vale, pero ahora como yo sí que tengo el papel de congelar, os voy a enseñar cómo funciona y así tenéis las dos soluciones. Veamos, esta es la parte delantera y esta es la parte trasera, la que tiene el plástico. Pues entonces pongo la parte con el plástico boca abajo y plancho. Fácil, ¿verdad? Tampoco le tenéis que dar demasiado calor. Ya está pegada, ¿veis? Y ahora lo único que hay que hacer es cortar. Ya tengo una ceja cortada y este mismo sigue pegando, este mismo trocito. La verdad es que no he probado a ver cuál es el límite, pero creo que unas 4 o 5 veces sí se puede utilizar la misma pieza. Pero vamos, en este caso no es relevante porque solamente tiene 2 cejas mi león. Y así haríamos lo mismo con todas las piezas, obviamente pues con el color apropiado. Ya tenemos la segunda ceja. Y listo. Lo mismo haríamos. Tengo las 2 que ya tenía hechas y ahora tengo 2 más que he hecho para mostraros cómo funciona, ¿vale? Y lo mismo haríamos con el resto de las piezas. La nariz, por ejemplo, que lo pondríamos encima, plancharíamos, recortaríamos, etc. Y ya está. Esto no tiene más misterio. Las piezas vienen ya numeradas en la plantilla. Pero para poneroslo más fácil, os dejo aquí un resumen rapidito. Un par de consejillos más antes de seguir, y es que la nariz va por dentro del morro, ¿vale? Y esta, que es la pieza final, de todas formas la numeración os lo dice, va encima y tapa la unión de ambos. No os voy a dar consejos de cómo hacer las costuras porque lo he dicho, estoy aprendiendo y no soy quien para enseñaros a bordar absolutamente nadie, pero hay un montón de gente maravillosa en YouTube que sí que enseña a bordar y que sabe lo que está haciendo. Esto para mí es una especie de práctica, pero como me salió un león tan chulo, digo, bueno, pues voy a compartir, voy a hacer una plantilla y voy a compartir el proceso. Bien, entonces, lo dicho, esto va por debajo y ahora otra cosita más, y es que este pegamento, que me ha servido también para otros proyectos, acabo de encontrar que es demasiado líquido para este. Lo que he hecho es utilizar este otro de aquí, que lo vi y me lo compré al volver a España, lo vi en la feria Knit and Stitch en Londres, que fue a donde fui a aprender a hacer el bordado libre. Si no habéis visto el vídeo, os dejo un enlace aquí y también al final de este vídeo. Vale, ¿qué más os puedo contar? Bueno, sí, es importante lo de posicionar los ojitos. La diferencia es muy grande, aquí ya le he dado el pegamento, entonces no se mueve muy bien. No es un pegamento permanente, a ver si me salen las palabras. No es un pegamento permanente, ¿vale? Es temporal y como tal, en cuanto lo apliquéis, bueno, es bueno utilizarlo enseguida en vez de dejarlo X tiempo antes de seguir porque se seca y cuando se seca ya no funciona. Antes de seguir con la costura, quería decir. Creo que así más o menos es difícil cuando lo pongo para la cámara y no lo estoy viendo directamente. Pero sí, creo que así sí que está bien. Les voy a dar un poquitito de forma, quizás incluso un poquito más bajo. Básicamente así. Y si no, pues le va a pasar al león lo que a mí, que tiene un ojo más alto que el otro. Y tampoco le importa a nadie. Y las cejas... Pues lo dicho, las podéis curvar un poquito, las podéis poner para arriba, eso es un león enfadado. Y si queréis hacer un león que el pobrecito que da pena, pues entonces las ponéis así. Eso ya, ahí le podéis dar el tipo de personalidad al león que mejor os parezca, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar así un poco en neutral.
Ya está. Y le voy a dar otro toquecito de este pegamento. Cuando os digo que lo utilicéis o que cosáis justo después de haber aplicado el pegamento, es porque yo se lo apliqué ayer y hoy ya está seco. Como es una barra de pegamento como muy seca, como veis aquí, ¿no? Uno se pasa de líquido, el otro a lo mejor se pasa de seco, pero es mejor el seco, aunque pegué un poquito menos. Yo creo que así lo vamos a dejar. Vale, este está pegado y este le voy a retocar un poco, porque lo he dicho, ayer se me acabaron las pilas, a mí personalmente, ya no a la cámara, y entonces lo dejé así tal cual lo veis y por la noche pues se ha secado. ¿Cómo lo veo? Lo veo bien, ¿verdad? Estas tarjetitas que vienen ya preparadas para colgar pendientes, y como yo tenía una tienda de bisutería hace mucho tiempo, pues ya hacía un montón de bisutería incluyendo los pendientes, pues las utilizaba y me han quedado muchas de ellas. Raramente tiro algo si le puedo encontrar en el futuro o en el presente otro uso. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues que las he cortado para liar mis hilos de bordar, porque la verdad es que con las hebras tal cual vienen no me manejo y las tengo mejor organizadas de esta forma. Estos son los colores, ¿vale?, que he utilizado, que veis aquí. Y bueno, pues yo los he escogido un poco a mi gusto. Bueno, dejo de hablar ya y me pongo manos a la obra, que todavía tengo un montón de trabajo por delante. Después de coser la nariz sobre la cara, pasé a las cejas, donde le di unas puntadas casi invisibles para no quitarles protagonismo. La posición de las cejas os sirve de guía o punto de partida para colocar los ojos y coserle las pestañas, que sobresalen medio centímetro por debajo del filo de los ojos. Honestamente, como no tengo práctica, esto me costó varios intentos, pero, como veis, con algo de paciencia se consigue casi todo, incluso esto. El hocico se cose encima del morro y de la nariz, empezando por arriba, pero sin llegar a la parte inferior, que es donde coloqué los bigotes que hice con rafia. Y como sospechaba, el color del hilo que utilicé para la barbilla no me gustó porque no resaltaba. Así que lo reemplacé con otro oscuro, que quedó mejor, por lo menos a mi gusto. Aparte de la plantilla, también he digitalizado la cara por si os surgen dudas mientras coséis. Si apreciáis el tiempo y los recursos que invierto en mis tutoriales, me podéis dejar un me gusta y, ¿por qué no?, suscribiros a mi canal. Y si activáis la campanita encima, os avisa YouTube cuando salgan mis próximos vídeos. Volvemos al tutorial. Yo he usado un bastidor para enseñaros esta opción, por si lo coséis sobre un panel de tela, por ejemplo, para hacer un estandarte o una chaqueta. Cuando lo tuve bien centrado, le coloqué la cara y lo cosí encima, antes de ponerle la melena. Y a propósito de la melena, así es como la hice, con una guía larga de lana y cortando muchos trozos de entre 7 y 8 centímetros de largo, que luego até sobre sí mismos, doblándolos por la mitad. Aquí lo importante es que los atéis todos de la misma manera para que el nudo os salga siempre de la misma cara. Haced la tira de flecos lo suficientemente larga para dar una vuelta entera a la cara, más un tercio si, como yo, queréis añadirle un flequillo. Primero le cosí el flequillo y luego el resto de la melena hasta llegar al punto de partida. ¿Y qué pensáis? ¿Paré ahí? ¡Qué va!
poco me conocéis si pensáis que lo mío es el minimalismo. Mirad, 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 se me ha ocurrido que aparte de la melena esta que le he dado, le voy a poner esta otra detrás porque le da muchísimo más cuerpo, ¿veis? Así se queda un poco como pobre, no sé, o sea, no llama tanto la atención, no resalta tanto. He decidido que le voy a poner en la tira esta que ya tenía hecha, de los flecos de 2 colores, que no me gustaban mucho, pero cuando lo pongo por detrás ya no se ve este segundo color, me gusta mucho más, le da mucho más cuerpo al león y además me permite recortar un poquito, hacerle una especie de degradado aquí, ¿vale? Para que no sean tan largos estos pelos de delante. Los voy a cortar un poquitito. Además, me he pensado que ya que le pongo margaritas, y va a ser así un poco un león hippie, le voy a poner ese tercer ojo de la sabiduría que le va a quedar fenomenal. Y ya está, así va a quedar cuando termine. Ahora lo único que tengo que hacer es coser esta tira por aquí detrás, justo al ladito de la última tira. También va a resaltar las orejitas. Al ponerlo por detrás, las orejas se vienen más adelante, ¿vale? O sea que tiene muchas razones esto que voy a hacer. Manos a la obra, que estoy ya casi por terminar y por editar este vídeo para publicarlo. Cuando tuve la segunda fila de flecos cosida, hice de peluquera y le di un corte a capas a mi león que me salió más o menos igual de regular que los cortes que le di a mi hija cuando era pequeña. A día de hoy ni el león ni mi hija se han quejado al respecto, así que lo doy por bueno. En el siguiente y último paso improvisé y en vez de coser las margaritas y el cabujón del tercer ojo, lo pegué con pegamento caliente. Aquí os dejo las imágenes del león terminado sobre mi nueva bolsa, de la que pienso disfrutar por mucho tiempo. Espero que os guste el resultado y espero poder echar otro buen ratito con vosotros en mi próximo vídeo.